La apuesta portuguesa. ¿Y si la madre de Isabel la Católica fue la mujer que derribó al hombre más poderoso de Castilla, solo para que la historia la llamara loca? Bajo el barniz de las crónicas sagradas palpita una verdad que el tiempo quiso sepultar. Soy Isabel de Portugal, reina de Castilla, señora de Arévalo, Soria y Madrigal. Escribo esto en el invierno de 1496, mientras el vaho de mi aliento se mezcla con el humo de las velas y el frío muerde estas piedras que saben más de mí que cualquier cronista pagado. Mi viaje comenzó en 1447. Tenía 19 años cuando crucé la frontera, dejando atrás la brisa atlántica para enfrentar la sequedad de la meseta castellana. Recuerdo el polvo del camino, el sonido de las herraduras sobre la piedra y los rostros de una nobleza dividida que me observaba no como a una reina, sino como a una pieza de ajedrez en un tablero incendiado. Álvaro de Luna, el condestable que mandaba más que el rey, fue quien urdió mi matrimonio con Juan II. Lo vi por primera vez en Madrigal. Su presencia era imponente, vestía sedas y brocados traídos de Oriente que eclipsaban a un rey cansado. Sus ojos, negros y calculadores, me recorrieron con desdén y posesión. Supe al instante que no me veía como su soberana, sino como un vientre portugués llamado a dar herederos bajo su tutela. Esa misma noche, mientras mi esposo colocaba sobre mi cuello una cadena de oro con 58 eslabones esmaltados, pesaba 6 marcos y 1 onza, y la sentí como un grillete de lujo. Comprendí que, para que mis hijos tuvieran futuro, el gigante debía caer. La apuesta portuguesa ya movía los hilos de la traición antes siquiera de que la corona pesara sobre mi cabeza. Pero, ¿cuánto cuesta derribar a quien se cree intocable? El duelo contra el gigante. En la intimidad de la alcoba real se gestó una traición silenciosa que cambió el destino de Castilla. Álvaro de Luna no era un válido, era el dueño de las voluntades de un reino. Su poder resultaba obsceno, poseía más castillos que el monarca y sus vasallos se contaban por miles, formando un ejército privado que hacía palidecer a las huestes reales. Recuerdo ver al rey Juan II llorar de indecisión en mis brazos, atrapado entre el afecto que sentía por su gran amigo y el miedo de haberse convertido en un fantasma en su propia corte. Noche tras noche, entre sábanas de seda y olor a cera quemada, le susurré verdades prohibidas a Juan II. Le mostré cómo Luna acaparaba las rentas reales para levantar palacios, mientras la majestad del trono se marchitaba. ¿Es él quien porta la corona, señor, o sois vos una simple sombra en su alcázar?, le preguntaba. Le hablé del futuro de nuestros hijos, Isabel y Alfonso. ¿Qué les quedaría si Luna seguía devorando el reino? Me alié en secreto con nobles que llevaban décadas odiando al condestable. Aproveché la melancolía que me sobrevenía tras los partos, ese velo gris que me apartaba del mundo, para que Luna me creyera inofensiva. Pensó que una mujer triste no podía ser peligrosa. Fue su sentencia. En junio de 1453, la soberbia de Álvaro de Luna encontró el hacha en Valladolid. Vi la ejecución desde la distancia de mi alma. Su cabeza rodó y, por un instante, el reino contuvo el aliento. El pueblo que lo había envidiado y temido, guardó un silencio sepulcral, como si no pudiera creer que un gigante sangrara. Yo no sentí triunfo, solo un frío que se instaló para siempre en mi pecho. Había liberado al rey, pero el vacío que dejó Álvaro empezó a llenarse con mi propia oscuridad. La traición de la corte. La victoria fue un espejismo que se desvaneció con la muerte de Juan II en 1454. Con su último suspiro se enterró también mi protección. Mi hijastro, Enrique IV, subió al trono rodeado de favoritos que me veían como la mujer que había decapitado a su maestro. Me convertí en el blanco de todas las iras reprimidas. Me ordenaron retirarme a Arévalo bajo el pretexto de mi salud y decoro. Aquel viaje fue una procesión de humillación. El sol de Castilla caía a plomo sobre el carro que me transportaba, y el silencio de mis damas era más hiriente que cualquier insulto. Nadie quería ser visto cerca de la reina caída. Fue entonces cuando la maquinaria de la difamación empezó a trabajar.
Inventaron la felonía del baúl para retratarme como una desquiciada peligrosa. Decían que encerré a la bella Beatriz de Silva por celos, dejándola sin luz ni aire. Querían que el mundo me viera como un monstruo de cuento para justificar mi destierro. Pero la verdad era otra. Enrique IV y sus consejeros no soportaban que yo supiera dónde estaban enterrados los pecados de la corona. Me encerraron entre estas piedras esperando que el olvido me devorara, sin contar con que una madre herida tiene memoria y paciencia de verdugo. El refugio de Arévalo. Entre las torres frías de Arévalo, la soledad se convirtió en mi única dama de compañía. Dicen que perdí el juicio, pero lo que perdí fue la paciencia con las mentiras de los hombres. El invierno aquí es un enemigo físico. El vaho sale de la boca como pequeñas almas que intentan escapar y mis dedos entumecidos apenas logran sujetar la pluma. Sin embargo, en este aislamiento, mi mente nunca descansó. Mientras el mundo me creía perdida en visiones, yo seguía gobernando mis estados de Soria y Madrigal. Escuchaba el rascado de la pluma como estocadas contra el tiempo. Llevaba las cuentas con una precisión que habría asustado a los tesoreros del rey. El pueblo de Arévalo me veía caminar por las almenas como una sombra, pero también sabía que era yo quien firmaba las limosnas y mantenía el orden en sus tierras. Para ellos, yo era la reina sombra, una figura que inspiraba más respeto que el lejano Enrique IV. La etiqueta de loca fue el arma política perfecta. Si la madre carecía de razón, los hijos perdían legitimidad frente a su hija Juana, a quien la maledicencia llamaba la Beltraneja. Pero en Arévalo no había locura, solo resistencia. Yo administraba mi dolor con la frialdad de un general en asedio. ¿Y qué harías tú si te arrancaran la vida y el honor para llamarlo protección real? La semilla de la reina. En los ojos de mis hijos, Isabel y Alfonso, deposité la ambición que la corte me había robado. Recuerdo las tardes junto al hogar, cuando el fuego era lo único que nos mantenía cuerdos. Leíamos textos sagrados y crónicas de reyes antiguos, no para buscar consuelo, sino estrategia. Hija, le decía a la pequeña Isabel mientras sus dedos recorrían las letras iluminadas de un viejo códice, mira cómo caen los imperios cuando el soberano confía en quien no debe. El silencio es tu mejor escudo y la información tu espada más afilada. Isabel me miraba con una madurez que me helaba la sangre. No aprendió a jugar con muñecas, sino a leer los silencios de una madre que el mundo llamaba loca. En 1461, el zarpazo de Enrique IV nos alcanzó. Me los arrebató para llevarlos a la corte, alegando que necesitaban una educación adecuada. El grito que lancé cuando los carros se alejaron bajo el arco del castillo todavía resuena en las noches de tormenta. El vacío fue absoluto. 7 años después, el destino me dio el golpe de gracia. Mi Alfonso, mi pequeño rey de 14 años, murió en Cardeñosa. Hablaron de peste, pero yo reconocí el aroma de la traición en las crónicas que me llegaban. El veneno deja un rastro que solo una madre puede oler. Aquella pérdida terminó de quebrarme, pero también templó el acero en el corazón de Isabel. Ella ya no luchaba solo por un trono, luchaba por vengar nuestra estirpe. La reina loca había parido a la mujer que iba a unificar un mundo. El legado del nombre. Hoy, desde estas piedras desgastadas, veo cómo mi sangre ha conquistado la historia. Mi hija no solo es reina, es la voluntad que mueve los cimientos de la cristiandad. Cuando Isabel viene a Arévalo, el castillo se llena de una luz que yo creía extinguida. Me trae telas de Flandes y perfumes, pero lo que más valoro es su respeto. En sus ojos sigo siendo la reina de Castilla, no una anciana desorientada. En una de esas visitas trajo a mi nieta Juana. Al verla jugar en el patio, un escalofrío me recorrió la columna. Vi en ella mi propia mirada triste, esa intensidad que el mundo confunde con desvarío. Sentí una pena infinita al pensar que la historia podría reservarle la misma celda de cristal, el mismo apodo infame.
¿Es este el precio que pagamos las mujeres de mi sangre por desear el poder con la misma fuerza que los hombres? He firmado mi testamento de 1496 con una mano que ya no tiembla. En él dejo claras mis voluntades, la protección de mis leales, la gestión de mis bienes y mi dignidad intacta para el juicio de Dios. La historia oficial podrá seguir llamándome la loca de Arévalo, pero los muros de este castillo guardan la verdad. Yo fui quien derribó a un gigante, quien sobrevivió al destierro y quien amamantó el sueño de un imperio. No estuve loca, estuve esperando. Recordadme no por mis lágrimas, sino por la reina que entregué al tiempo. Porque las crónicas las escriben los hombres para ocultar sus miedos, pero el destino del mundo se gesta en el vientre de las mujeres que no se rinden. Mi nombre podrá ser una sombra, pero mi sangre reina para siempre. Estoy lista para la eternidad.